del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9 al verso 11. Segunda carta del apóstol Juan, amén, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 9 de la segunda carta del apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios de gloria, en esta hora, mi Señor, que tu bendición, Señor, pueda establecerse sobre cada uno, Señor, de tus hijos a través de tu palabra. Te pedimos, Dios amado, que seas tú quien nos hable y nos ministre tu palabra. Quiero orar también, Señor, por esta petición de este niño, Señor, Padre amado, que va a ser operado el martes, José Antonio. Lo ponemos en tus manos. Tú sabes quién es él, Señor. Que seas derramando bendición sobre él, sanidad en el nombre de Jesús. Que seas tú operándolo a través de los médicos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos amados. Quiero hablar acerca de la doctrina de Cristo. Es muy importante que la iglesia, hermano, pueda conocer cuál es la doctrina de Cristo, porque la Biblia nos está diciendo, hermano amado, que aquel que no tiene la doctrina de Cristo, dice la palabra del Señor, que, hermano, no le recibamos nosotros en casa. Y dice la Biblia que no le digamos bienvenido, porque si no participamos de sus malas obras. Y esto, hermano amado, es tremendo, porque hoy en día dentro de la iglesia se ha querido infiltrar falsas doctrinas, doctrinas que no son de Cristo. Y cuando alguien llega a infiltrarse dentro de la iglesia y, hermano, trae otra doctrina, muchas veces está haciendo que la iglesia participe de ese pecado. Tendríamos que ser más estrictos con aquellos que se van integrando a la iglesia del Señor, porque, hermano, en una iglesia muchas de las veces vienen espíritus inmundos, espíritus que practican, hermano, hechicería, espíritus, hermano, de idolatría y espíritus de falsas doctrinas que se infiltran sobre cristianos. La Biblia dice que aún el diablo, hermano amado, se viste de ángel de luz. Nosotros tendríamos que cuidar, hermano, la iglesia del Señor. Y no solamente la iglesia del Señor, tenemos que cuidar nuestra casa. Porque a veces usted abre puertas sin darse cuenta al estar escuchando falsas doctrinas. Y al abrir puertas, al recibir de momento en su casa, en su hogar, en su vida, al recibir, hermano, una palabra que no es de Dios, que no es de la sana doctrina de Cristo, usted está recibiendo, hermano, aquellos pecados que también está trayendo esa persona. Por eso tiene que tener mucho cuidado,
Porque hoy en día hay gente que va a querer contaminar a la iglesia del Señor. Gente que de momento se va a acercar a usted y le va a decir: mira, traigo otra enseñanza de otro lado, quiero compartirla contigo. Gente que le va a decir a usted: mira, vamos a escuchar a aquel ministro de aquella iglesia. Mira, te invito a que vayamos a aquel lugar. Y hermano amado, le está abriendo puertas a falsas doctrinas, doctrinas que no son del Señor. Y aquella doctrina que no es de Cristo, hermano amado, trae espíritus inmundos que van a llevar a una contaminación a la iglesia. Por eso usted tiene que estar firme en la iglesia donde el Señor lo ha puesto. En esta casa donde hay sana doctrina, hermano amado. ¿Cuántos dicen amén? La doctrina del Señor no tiene nada que andar haciendo en otras iglesias. No tiene nada que estar, hermano amado, en otros lugares. Usted tiene que aprender a ser fiel, hermano amado, al Señor, fiel a su palabra. Y tiene que tener convicción, una convicción conforme a lo que la Biblia nos está diciendo. La palabra dice en el verso 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que se extravía no tiene a Dios. El que se pierde por esas falsas doctrinas no tiene a Dios. El que no se establece sobre la sana doctrina de la palabra no tiene a Dios. Nosotros vemos dentro de la Biblia que la Escritura dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una sana doctrina, hermano, tiene que manifestar al Padre y tiene que manifestar al Hijo en nuestra vida. Las falsas doctrinas no van a manifestar a Cristo ni van a manifestar al Padre. Las falsas doctrinas te van a llevar solamente a la perdición. Por eso el apóstol Pablo también le escribió a Timoteo y, hermano, lo exhortó y le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque con ella puedes salvar las almas de los que te escuchan. Hermano, ¿por qué exhorta al apóstol Pablo a Timoteo? Porque Timoteo había alcanzado un nivel de revelación muy alto, y donde, hermano, el apóstol Pablo lo estaba exhortando a que tuviera cuidado con esa revelación que él estaba enseñando. Tenía que enseñar la sana doctrina de la palabra y no salirse de esa sana doctrina que, hermano, le habían enseñado ya los apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo, que fue uno de los que instruyó a Timoteo. La Biblia menciona que era un hijo espiritual. Así que la iglesia del Señor tiene que tener mucho cuidado hoy en día, hermanos amados, porque hay falsas doctrinas. Y si de momento nosotros permitimos que aquellos que están siendo contaminados vengan y entren en nuestra iglesia, o que nosotros les abramos, hermano, las puertas de nuestro hogar al escucharlos, también dice la Biblia que participamos de sus pecados. Ahora, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Primeramente vamos a definir el término doctrina. Este término doctrina que nosotros vemos, hermano, en esta carta apostólica de Juan, viene de la palabra griega 1321 de la concordancia Strong, que es didasco. Y didasco significa instrucción, significa enseñar y significa aprender. Ahora bien,
¿cuál ha sido la enseñanza, hermano, la instrucción que el Señor nos ha dejado? Porque la Biblia nos está diciendo, hermano amado, que la doctrina de Cristo es una doctrina que nos ha, hermano, enseñado el Señor y nos ha dado la instrucción para que también nosotros enseñemos a otros. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa enseñanza, esa instrucción que, hermano, vemos dentro de la Biblia, que fue dejada a los apóstoles para que los apóstoles también ellos instruyeran a otros? Cuando el Señor envió a los discípulos, aquellos apóstoles, hermano amado, el Señor los envió para que ellos pudieran también enseñar a otros y que les enseñaran, hermano amado, la doctrina que el Señor había dejado. Dice la palabra, Mateo 28, verso 20, verso 19: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El legado del Señor era, hermano, adoctrinar, enseñar a los nuevos discípulos. No se trata solamente de hablarles: Jesús te ama, Jesús quiere salvarte, Jesús puede perdonar tus pecados. No solamente eso, hay que adoctrinar. Uno de los problemas más grandes de la iglesia hoy en día, que es, hermano, que estamos viendo, es que la iglesia no tiene doctrina. Y por muchos años se ha estado enseñando. El apóstol Pablo decía: ustedes ya deberían de ser maestros y enseñar a otros. Pero el problema es que, hermano, todavía no conocemos, no tenemos los fundamentos necesarios en nuestra vida de lo que es la doctrina de Cristo. Por eso a las falsas doctrinas que se introducen dentro de la iglesia, hermano amado, confunden a los creyentes, los hacen apartar, los hacen alejar del Señor. Nosotros tendríamos que producir frutos ya en nuestra vida de perseverancia, frutos, hermano amado, donde nosotros estemos sólidos, que nada te engañe, que nada te mueva de lo que tú has creído, de lo que el Señor te ha dado. Tenemos que tener las bases, los cimientos, hermano amado, dentro de nosotros, para que nosotros no seamos engañados de esas falsas doctrinas. Cuando alguien te quiera decir: mira, vamos a escuchar a aquel predicador en aquella iglesia, repréndalo en el nombre de Jesús, hermano. Repréndalo, exhórtelo fuerte. Porque esos son espíritus engañadores. Son espíritus, hermano amado, de demonios, que muchas de las veces quieren contaminar a la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Juan habla duro. Y el apóstol Juan, hermano, dentro de la carta que nosotros estamos leyendo, hermano, está exhortando duramente a aquellos que por un momento, hermano, les daban la bienvenida a todos los que llegaban. Nosotros los ministros tenemos que tener cuidado también a quién dejamos predicar en los altares, porque hay muchos que vienen a infiltrarse para poder engañar al cuerpo de Cristo. Es necesario que nosotros tengamos, hermano, una plena convicción. La doctrina de Cristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, hermano amado, se manifiestan en tres aspectos, hermano, en los cuales vamos a ver en esta hora, que podemos ver que encierran todo el evangelio que nuestro Señor Jesús nos ha dejado. Y lo primero es conocer quién es Dios. Si nosotros en esta hora preguntamos: ¿quién es Dios?, ¿qué es lo que usted va a responder? ¿Qué es lo que respondería en esta hora si, hermano, le preguntan a ustedes: ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios? Porque hoy en día, hermano,
A muchos ídolos se le llama dioses. Veíamos en el pasaje del Salmo que leímos a un inicio, hermano, que todos los dioses a los cuales hay en el mundo o que le están llamando dioses, dice la Biblia, son ídolos. No son dioses. Entonces, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios? ¿Qué podría responderle usted a una persona que le diga, dime quién es Dios, para que yo pueda creer en Él? ¿Quién es Dios para ti? Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesús nos enseña, hermano amado, quién es Dios. Cuando nosotros vemos en la palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo número 17, dice la Biblia, verso número 1, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso número 1. Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Oiga esto: y a Jesucristo, a quien has enviado, para que conozcan, dice la Biblia, a ti, al único Dios verdadero. Cuando la Biblia nos está hablando de la doctrina de Cristo, nos está dando a conocer, hermano amado, quién es Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios es, hermano amado, nuestro Padre. Que Dios es quien nos ha dado, hermano, la salvación a nosotros. Nos ha dado la vida eterna por medio de Jesucristo. Sabemos que Jesús es Dios. Dice Filipenses 2, verso 5, que se despojó de esa divinidad. Y Él vino a nosotros para que nosotros pudiéramos, hermano amado, conocer a Dios. Nadie, hermano, había visto a Dios. Pero era necesario, hermano, manifestarse para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación de nuestras almas. ¿Quién es Dios? Dios es, hermano amado, nuestro Salvador. Dios es, hermano amado, el que nos ha dado vida eterna. Dios es el que ha perdonado nuestros pecados. Dios es nuestro Padre. Dios, hermano amado, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Es el dueño, hermano, de nuestra vida. Cuando nosotros vemos dentro de la palabra, podemos ver que esta doctrina, la cual nos está mostrando quién es Dios, nos quiere, hermano amado, enseñar que Dios es quien nos va a dar la vida eterna. Por eso Cristo, cuando está hablando con el Padre, está diciéndole, hermano amado, en el verso número 1, dice la Biblia, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Jesús está enseñando que Dios es nuestro Padre. Dice la palabra: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo vamos a conocer al Dios verdadero? Lo vamos a conocer por medio del Evangelio de Cristo. Y Cristo nos enseña que Dios es nuestro Padre. ¿Quién es Dios para ti? Mucha gente te va a decir: dime quién es Dios. Y usted tiene que tener una seguridad. Se le tiene que decir: Dios es mi Padre. Dios es mi Padre.
¿Quién es Dios para ti? Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Tal vez mucha gente va a decir, estás loco, estás loca. Pero esto se trata de convicción, hermano. Cuando nosotros tenemos la convicción, no importa que la gente hable, no importa que la gente critique, no importa que la gente juzgue, nosotros tenemos que tener la convicción. ¿Quién es Dios? Dios es mi Padre. Yo le conozco a Él por medio de Jesucristo, porque Jesucristo me ha dado la salvación y me ha permitido que yo pueda recibir al Padre, pueda recibir la vida eterna en mi corazón. Dele fuerte las palmas al Señor. Cuando nosotros vemos, hermano amado, la doctrina de Cristo, dice la palabra que nosotros tenemos que conocer a nuestro único Dios verdadero y tenemos que conocer a Jesucristo, a quien, hermano, dice la palabra, has enviado. Entonces, es decir, el Padre fue el que envió al Hijo para que nosotros pudiéramos conocerle a Él. Entonces, cuando vemos dentro de la palabra, dice la Biblia que nosotros tenemos que conocer. Ahora, esa palabra conocer, que la Biblia nos está enseñando en el verso número 3, es la palabra griega 1097 de la Concordancia Strong, que es ginosco. Y ginosco nos enseña cómo vamos a conocer nosotros al Padre. Esta definición significa, hermano amado, sentir. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Cuando tú sientas su presencia. Nosotros, la iglesia del Señor, hermano, sabemos que Dios está aquí. ¿Por qué? Sabemos, hermano, conforme a la Biblia, que es por fe, pero no solamente eso, sino porque lo sentimos. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios me hace, hermano, reconocer al Dios verdadero. A mí nadie me podría decir, es que Dios no existe. Es que esa es la imaginación del hombre. No, ¿por qué? Porque yo he sentido la presencia de Dios. Nadie me podría decir, es que Dios solamente es un mito. Solamente es algo que ha sido puesto por el hombre para mantener un control sobre la humanidad. No, hermano, Dios existe, Dios se mueve, Dios se manifiesta. Lo podemos nosotros sentir. Todos aquellos que, hermano amado, conocen a Dios es porque lo han sentido en su corazón, porque ha manifestado su presencia sobre nosotros. La doctrina que el Señor nos dejó es una doctrina de vivencia. Vamos a conocer a Dios, hermano amado, porque Él se va a manifestar dentro de nosotros. Esa palabra ginosco también significa reconocer. Es decir, que vamos a poder, hermano, ver la manifestación del Señor. Usted puede reconocer a alguien cuando usted lo llega a ver. Cuando usted puede ver a cierta persona, usted reconoce quién es Él. Nosotros, hermano, para poder conocer a Dios, tenemos que verle. No es solamente que le vamos a sentir, tenemos que ver al Señor. ¿Y cuál es la forma de ver al Señor? Lo vamos a ver por sus manifestaciones. Lo vamos a ver, hermano amado, en su manifestación a nuestra vida. Dios obrando, hermano, de una forma sobrenatural. Dios manifestando su gloria. Ahí nosotros vamos a poder conocer, hermano amado, a nuestro Dios. Es llegar al conocimiento. Durante los años que llevas de creyente, tú tienes que llegar a un conocimiento verdadero de quién es Dios. No puede ser que, hermano, pases años y años y años en la iglesia y no tengas un conocimiento de quién es Dios.
que todavía surjan dudas, hermano amado, dentro de tu corazón, que la gente afuera que no tiene a Dios, hermano, sino que tiene doctrinas de demonios, te estén engañando. Tú tienes que tener la convicción de quién es Dios. No tienes que andar de un lado para otro, hermano amado, sino que tienes que tener esa sana doctrina que te va a llevar a un encuentro con nuestro Dios, a una manifestación con nuestro Dios. Esa doctrina es la doctrina, hermano amado, que Cristo nos ha dejado, donde tenemos que reconocer, hermano, a Dios en nuestra vida. Y nuestro Señor Jesús les enseñó a los apóstoles allá en Mateo capítulo 6, verso número 9. Mateo 6, verso 9. Vaya por favor a la palabra. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús les enseñó un modelo de oración. Y dentro de este modelo de oración que deja a sus discípulos, les está enseñando quién es Dios. Y hermano, dice la palabra: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Oiga esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a detenernos aquí. ¿Quién es Dios? Decíamos hace un momento, hermano amado, que Dios es nuestro Padre. Pero ahora Jesús está diciendo que el Padre, hermano, es santo. Nuestro Dios, hermano amado, es nuestro Padre. Pero dice la Biblia que Él habita en los cielos. Dice la palabra, hermano, santificado sea tu nombre. Está hablando de la santidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. Es decir, Él es sin pecado. Él no es hombre, hermano amado. Porque hoy en día la gente, hermano, toma a hombres como dioses y los adoran. Eso es lo que hacen allá afuera en el mundo. Muchos de sus dioses son hombres, pero nosotros sabemos que nuestro Dios, hermano, está en los cielos. Y nuestro Dios, hermano, no es hombre. Nuestro Dios, hermano, dice la palabra que Él es santo. Él, hermano amado, está manifestando dentro de la Biblia esa santidad en espíritu. Y dice la palabra, verso número 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Está hablando, hermano, del gobierno de Dios manifestado sobre toda la creación, cielos y tierra. ¿Quién es Dios? Dios es el que gobierna los cielos. Dios gobierna, hermano, la tierra. Todo lo que ha sido creado por Él, hermano, Él mantiene ese gobierno. Ese es nuestro Dios. El Dios que ha creado todo esto. Nosotros creemos a su palabra y creemos que Él es quien gobierna, hermano, los cielos y la tierra. Hay gente que, hermano, debate sobre la creación, cuando la Biblia nos enseña todo lo que ha sido creado por Dios, pero les mete en duda. Y más a nuestros estudiantes que de momento los están atacando. Es necesario que tengamos una convicción. Es necesario que nosotros podamos, hermano, enseñarle a la iglesia. En una ocasión me decía mi hija: estoy en un debate en la escuela, estamos en dos grupos, donde de momento unos que no creen en Dios en esta hora nos están haciendo preguntas. Dame unos versos de la palabra. ¿Qué les puedo decir? Y hermano amado, le empecé a escribir por ahí algunas cosas. Y dice: ya no me contestan, porque no tienen argumentos ellos. Van a llegar el momento donde no hay argumento, donde ellos podrían contestar, hermano. Pero nosotros sabemos que el Dios de la gloria, Él es el que siempre nos va a revelar quién es Él. El Dios todopoderoso que tiene, hermano, esta creación en sus manos. Él gobierna el mundo, Él gobierna los cielos. Él es santo, Él es nuestro Padre.
Él es el que está, hermano amado, dando nuestra provisión todos los días. Si alguien le preguntara quién es Dios, Dios es el que me da el pan de todos los días, el que me da mis alimentos. Nosotros le reconocemos a Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A quién se le está haciendo esta oración? ¿A quién se le está pidiendo? Al Padre. ¿Y quién es el Padre? El Padre es el Dios verdadero. Perdona nuestras deudas. ¿Quién es Dios? El que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que el Evangelio de Cristo, hermano amado, viene a manifestar el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo que fue enviado. Cada uno de nosotros, al reconocer a Cristo, al reconocer que Él, hermano, murió por nuestros pecados, nosotros estamos reconociendo que Él es nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús enseñó a los discípulos que nuestro Dios es el que perdona nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que aquel hombre paralítico que fue llevado a nuestro Señor Jesús, a donde dice la palabra que había una gran multitud, que nadie cabía en ese lugar donde estaba nuestro Señor Jesús, y dice la palabra que del techo hicieron descender a ese hombre paralítico. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando el paralítico estuvo frente a él? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la indignación de aquellos hombres que estaban escuchando? Fariseos, escribas, hermano amado, que estaban en ese lugar. Se indignaron. ¿Quién es este que está perdonando pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios, dijeron ellos. Pero Jesús, que hermano, escudriñaba el pensamiento y el corazón, les dijo que es más fácil decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Para que vean que el Hijo tiene poder, tiene potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. ¿Qué fue lo que hizo el paralítico? Mostró esa señal. Se levantó, empezó a caminar y se fue. ¿Qué dio testimonio Jesús? Que Él es Dios. ¿Quién es Dios? El que perdona tus pecados, el que perdonó tus pecados en la cruz. El Evangelio de Cristo manifiesta quién es Dios. Nuestro Dios es el que ha perdonado mis pecados en la cruz. Dice el verso número 13: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, dice la Biblia, por todos los siglos. ¿Qué está diciendo la palabra? Que el Dios que nosotros tenemos, hermano, es el que tiene la cobertura sobre nuestra vida. Nadie es más poderoso que nuestro Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro. Porque el enemigo se va a levantar ciertamente con poder, tiene poder, le han delegado un poder, y más en el último tiempo se va a levantar para poder engañar a hermano, aquellos que no quisieron creer a la verdad. Y dice la Biblia que hay señales, hermano, y milagros que va a hacer, pero son señales falsas. Los milagros son, hermano, una manifestación que va a ser, pero eso dice la Biblia que es para que aquellos que no creyeron en la verdad sean, hermano, extraviados y engañados y no sean salvos. Por eso yo tengo que estar bien seguro de lo que yo he creído. Yo no tengo por qué andar escuchando espíritus de demonios, falsas doctrinas. Yo tengo que tener la seguridad de quién es Dios en mi vida. Esa seguridad no me la va a dar el hombre. Esa seguridad me la va a dar la palabra, me la va a dar el Evangelio. Por eso yo tengo que leer la palabra, tengo que escudriñar este Evangelio, porque me va a revelar quién es Dios. Dele fuerte las palmas al Señor. El que no lee la palabra
El que no tiene, hermano, convicción a la palabra es el que anda de un lado para otro, hermano amado. Y anda brincando de un lado para otro, extraviado, que no sabe ni a dónde ir. No sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la plena convicción a la palabra del Señor de quién es Dios. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, nosotros vamos, hermano, no solamente a sentirle, no solamente vamos a poder reconocerle, sino también vamos a poder verle, hermano. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 1. De momento los apóstoles, hermano, tenían dudas, como todos nosotros, de lo que pasaba con nuestro Señor Jesús. Pero dice la palabra, dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Oigan lo que dijo Jesús: ustedes creen en Dios, crean en mí. ¿Por qué? Porque Él era Dios, hermano. Dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oiga, lo que Jesús le está diciendo, hermano, a sus discípulos, le está diciendo a Tomás: desde ahora ustedes conocen al Padre, ustedes conocen a Dios. ¿Cómo conocieron a Dios? Porque la Biblia dice que Jesús, hermano, en ese momento le dice: ustedes están viendo a Dios. ¿A quién se refería? A Jesús mismo. ¿Quién es Dios? Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién es Dios, hermano? La Biblia nos enseña que es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Él es Dios. Y dice la palabra, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jesús se está mostrando como Dios a sus discípulos. Y dice la palabra: ustedes lo han visto. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a conocer a Dios? No solamente cuando nosotros sintamos su presencia, sino también cuando le reconozcamos por lo que Él es. Pero dice la Biblia que también, hermano, al verle, cuando nosotros veamos a Cristo en su manifestación, nosotros ahora, hermano amado, estamos viendo a Dios.
Los discípulos de momento, hermanos, se quedaron sorprendidos de todo lo que Jesús le estaba enseñando. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para usted? Usted tiene que salir bajo la convicción. Si allá afuera alguien le pregunta quién es Dios, ¿qué le va a decir ahora, hermano? ¿Qué le dirían allá? Dígame algo. ¿Qué le dirían? Dios es mi Padre, aleluya, con convicción. Dios es Cristo, Jesús es mi Salvador. Hermano, nosotros tenemos que tener la convicción plena en nuestro corazón. La sana doctrina te va a llevar a conocer quién es Dios. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, cuando nosotros vemos la doctrina de nuestro Señor Jesús, la doctrina nos enseña entonces a conocer quién es Dios, pero también, hermano amado, la doctrina nos va a llevar a confesar el nombre de nuestro Dios. Y cuando nosotros hablamos de confesar, estamos hablando, hermano, de profesar, de declarar, de hacer un pacto con nuestro Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 32. Mateo capítulo 10, verso 32. Cuando esté ahí, diga un amén, un gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y es su nombre. Dice la palabra: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La sana doctrina, el Evangelio de Cristo, hermano, la doctrina de Cristo nos va a llevar a confesar el nombre de nuestro Dios. Nos va a llevar, hermano amado, a reconocer a nuestro Dios, hermano, en nuestra vida. La palabra confesar es la palabra griega 3670 de la concordancia Strong. Homolego, y homoluego significa pacto, significa declarar, significa profesar y significa reconocimiento. Cuando usted, hermano amado, confiesa a Dios, es porque usted está haciendo un pacto con Él. La Biblia nos lleva, hermano amado, a hacer pactos con Dios, donde nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios para hacer la voluntad del Señor. El pacto de Dios es darnos la salvación a nuestra alma, pero para eso tenemos que confesarle, hermano amado, que reconocerle en nuestra vida. Esa palabra, hermano, de doctrina nos va a enseñar a nosotros a confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dice la Biblia allá en el Evangelio, hermano, allá en el libro, perdón, de la carta apostólica a los Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Mire lo que dice la Biblia, verso número 8. Dice la palabra: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Oigan lo que dice la Biblia. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta doctrina de Cristo
Esta, hermano, doctrina de los apóstoles que ellos predicaron era confesar a Jesucristo como su Señor. Confesar a Cristo, reconocer a Cristo en nuestra vida, hacer un pacto con Cristo, hermano amado. La doctrina nos va a llevar entonces, hermano, a confesar, a reconocer a Jesucristo en nuestra vida. Amados hermanos, usted ha declarado que Cristo es su Señor. Ha declarado que Jesucristo, hermano, es su Señor, su Salvador, es Dios. Lo ha declarado. Es necesario que nosotros lo confesemos, lo declaremos con nuestros labios. Que las potestades escuchen que nosotros tenemos una plena convicción, hermano amado, de quién es Dios en nuestra vida. Que escuchen, hermano, que nosotros estamos reconociendo a Cristo, que hemos hecho pacto con Cristo, que nuestra vida le pertenece a Jesús porque Él es nuestro Señor. Ese era el evangelio, la doctrina de Cristo que se predicaba, hermano. Llevar a la confesión, hermano, que Jesucristo era su Señor. ¿Por qué? Porque muchos le habían crucificado. Muchos no reconocían a Jesús como su Salvador. Muchos no le reconocían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. No le reconocían, hermano. Pero ahora nosotros podemos ver que esa confesión que está sobre los creyentes están declarando, hermano amado, la doctrina de Cristo. Y si yo declaro la doctrina de Cristo, la Biblia dice que yo tengo, hermano, al Padre y yo tengo al Hijo dentro de mi corazón. Tenemos nosotros, hermano, que manifestar esa sana doctrina. Una doctrina que nos va a llevar a confesar, hermano, a Jesucristo en nuestra vida. Por eso usted tiene que declarar esa palabra, hermano amado. Tiene que declarar que Jesucristo es su Señor. Porque el Señor, cuando usted, hermano, sea presentado en el reino eterno, el Señor también le va a reconocer a usted. Y el Señor va a decir: Él es mi hijo, ella es mi hija, que allá en la tierra me reconocieron como su Señor, y ahora yo les estoy reconociendo en el reino de mi Padre. Todos los que reconozcan, hermano, al Cristo glorioso, son aquellos que tienen, hermano amado, su doctrina. Por eso tenemos que estar declarando con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Reconozca a Cristo, hermano. Reconozca a Jesús en su vida. Usted tiene que hablar del Señor, tiene que reconocerle, hermano, en su vida. Eso lo va a llevar a tener la sana doctrina de la palabra. Ahora, vayamos por favor con el pasaje que iniciamos, a la segunda carta del apóstol Juan. En esta segunda carta, en el verso número 9, mire lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Segunda carta del apóstol Juan, verso 9. Dice la palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sabe, hermano, lo que nos va a llevar la doctrina de Cristo? Nos va a llevar a que nosotros podamos conocer a Dios, podamos confesarle a Él, pero también nos lleva a permanecer en Él. Esa palabra permanecer significa, hermano amado, en el griego viene de la palabra griega 3306, que es menó, y menó significa quedarse. Oiga esto, significa tener una relación. Quiere decir, hermano,
que nosotros tenemos que tener una relación con nuestro Dios. ¿A qué te va a llevar la doctrina de Cristo? A tener una relación con Él. Te va a llevar, hermano, a tener una vivencia. Significa vivencia. Una vivencia donde nosotros, hermano, vamos a estar habitando con nuestro Dios. Significa morar. Significa vivir. Permanecer significa persistir. Significa esperar. Esta doctrina nos va a llevar entonces a nosotros, hermano, a habitar en la presencia de Dios. ¿Sabe que el que tiene la doctrina de Cristo es el que está habitando en su presencia? Si yo me salgo de la presencia de Dios y me voy aquí al mundo, hermano amado, yo no tengo la doctrina de Cristo. La conocí, me extravié y estoy fuera. ¿Quién es el que tiene la doctrina de Cristo? El que está habitando en su presencia. Este es el que tiene una relación con Dios. La doctrina de Cristo te lleva a permanecer a donde Él está. Si yo estoy habitando en la presencia de Dios, yo tengo al Padre y tengo al Hijo manifestado en mi vida. Si yo estoy en su presencia, hermano, teniendo una relación con mi Dios, yo tengo su doctrina. Pero si yo me salgo de este lugar donde está la presencia de Dios y, hermano, ando fuera de la presencia de Dios, yo no tengo la doctrina de Cristo. Aunque te haya sido revelada, si te extraviaste, no está la doctrina de Cristo. Porque Cristo no está dentro de ti, ni el Padre está dentro de ti. Y si Cristo no está, ni el Padre está dentro de ti, tampoco su Espíritu. La doctrina de Cristo me va a llevar a permanecer, es decir, a habitar, a morar, hermano, a estar donde el Señor se encuentra. Esa doctrina me permite, hermano amado, esperar al Señor hasta su venida. Todo el que no tenga la doctrina de Cristo, hermano, por más que quiera esperar al Señor, no va a poder. Va a andar por allá en las fiestas del mundo. Pero el que está habitando en la presencia y que tiene la doctrina de Cristo, estará esperando al Señor. No se va a mover. Ahí va a estar esperando al Señor. Esa doctrina de Cristo me ayuda entonces a perseverar, a estar en el lugar donde mi Señor está. Me ayuda a esperar, hermano, al Señor. Una doctrina que nos está llevando a la habitación de Dios para que nosotros podamos, hermano, resistir hasta el último tiempo. La iglesia que, hermano, se encuentra en la presencia de Dios es la iglesia que va a perseverar. La Biblia nos enseña que el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Cómo vas a perseverar? Estando en el lugar donde el Señor está. Si tú no te encuentras a donde está el Señor, por más que quieras perseverar, no vas a poder. Los deseos de la carne, las vanidades del mundo te van a llevar, te van a alejar. Las falsas doctrinas, hermano, te van a apartar, te van a extraviar. Pero si yo tengo la doctrina de Cristo y yo estoy a donde está la presencia de Dios, hermano amado, ahí, hermano amado, voy a ser ministrado. En el momento que haya debilidad en mí, me van a fortalecer. En el momento que yo esté enfermo, me van a sanar. Ahí, de momento, hermano, que yo necesite de Dios, ahí me van a ayudar, estando en el lugar correcto, en la presencia de Dios. La doctrina te va a llevar a que tú estés en el lugar donde Cristo está, a donde Él se manifiesta, a donde está su gloria. Esa es la doctrina. Hoy en día mucha gente, hermano amado, piensa que la doctrina son enseñanzas de hombres. Hay denominaciones que dicen, esta es mi doctrina. No, hermano. Aquí no hay doctrina de hombre, aquí hay doctrina de Cristo. Aquí hay palabra del Señor. Lo que se predica es palabra del Señor. Es palabra de Dios. Conozco muchos lugares
que hoy en día, en este último tiempo, hermano amado, se han extraviado de la doctrina del Señor. Y lo tremendo es que mucha iglesia está, hermano, extraviándose. ¿Por qué? Porque no saben ni a dónde está la presencia de Dios. ¿Cómo van a saber la presencia de Dios si ni siquiera le han sentido, ni le conocen, hermano amado? No saben quién es Dios. Yo estoy a donde está la presencia de Dios porque conozco a Dios. Yo estoy, hermano amado, donde está la presencia de Dios porque he sentido a Dios. Porque, hermano, su palabra me pone sobre un lugar donde Él se va a manifestar, donde su gloria se va a manifestar. Por eso nosotros tenemos que estar habitando en esa presencia donde Dios está, a donde Él se derrama, a donde Él se mueve, a donde Él ministra. Ahí, hermano amado, está la presencia de Dios y ahí hay una sana doctrina. En esta casa bendita que el Señor ha levantado y que el Señor ha puesto, hermano, en este lugar para bendición de muchos, se mueve la presencia de Dios y Él está aquí. No tengo por qué moverme si la presencia de Dios está aquí. No tengo que hacer en otro lugar si la presencia de Dios está en este lugar. Yo tengo convicción a lo que la Biblia me enseña, a lo que la palabra del Señor me enseña. La sana doctrina me va a ayudar a conocer quién es Dios. La sana doctrina, hermano amado, me va a llevar a confesar a Dios en mi vida. Y me va a llevar, hermano, a ver al Señor para que yo pueda estar en el lugar a donde la presencia de Dios está. Dele fuerte las palmas a mi Dios, hermano amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría, un espíritu, hermano, de revelación de su palabra, un espíritu de discernimiento, que no seamos engañados en el último tiempo, sino que la doctrina de Cristo pueda permanecer en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra bendita nos ha enseñado, mi Señor, cuál es la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Ayúdanos, mi Señor, para que nosotros podamos, Señor, día a día tener la revelación, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, y que la iglesia pueda tener una plena convicción de quién es Dios en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que te manifiestes sobre tu iglesia, sobre tus hijos, aquellos que todavía no te conocen, aquellos que todavía tienen duda, Señor, de la doctrina, de tu palabra. Padre, manifiéstate sobre ellos. Yo te ruego, mi Señor amado, que ellos puedan confesar públicamente que tú eres su Señor, que tú eres su Dios, que tú eres su Salvador. Que no sean confundidos por espíritus de demonios que han tratado en el último tiempo de extraviar, Señor, a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a habitar, Señor, en el lugar donde está tu presencia, tu morada, mi Señor. Que ahí podamos estar esperando, mi Señor, aquel gran día, Señor, de tu venida. Que esta iglesia, mi Señor amado, pueda estar lista, pueda estar preparada para aquel gran día. Que no se mueva, sino que, Señor, pueda perseverar hasta el tiempo final, pueda permanecer, Señor, hasta el tiempo de tu venida. Padre, en el nombre de Jesús, establece la sana doctrina
la doctrina de Cristo sobre nuestro corazón. Dígaselo al Señor, hermano, en esta hora. Dígale: Señor, pon, Señor, sobre mi corazón, Señor, la doctrina de Cristo. Te pido en esta hora, mi Señor amado, que la doctrina de Cristo pueda estar sobre mi vida. Recuerde, hermano, que si no tiene la doctrina de Cristo, usted no tiene al Padre y usted no tiene al Hijo. Por eso tenemos que decir en esta hora al Padre: pon la doctrina de Cristo en mi vida, porque la doctrina de Cristo va a permitir que podamos tener al Padre y que podamos tener al Hijo. Dígaselo a Él en esta hora. Usted declárelo, hermano amado, con sus palabras, para que la doctrina, para que el conocimiento de la palabra pueda venir sobre la iglesia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que la doctrina de Cristo, Señor, pueda estar sobre nuestro corazón, mi Señor amado. Esta doctrina que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo se establezca, Señor, en nosotros, para conocerte cada día, para poder confesarte con nuestros labios y poder tener, Señor, una comunión contigo, mi Señor amado, en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu palabra, y que tu bendita palabra, Señor, pueda producir en nosotros los frutos, Señor, que tu Espíritu Santo quiera manifestar sobre cada uno de tus hijos. Sea a ti toda la gloria, sea para ti toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, amado Dios. Amén, amén y amén.